Perdonadme que empezó a grabar tarde. Nada, solo estamos hablando de que tenemos 5 sentidos por ahora. Vale, entonces de estos 5 sentidos hay algunos con los que nos llevamos mejor o que se potencian o que nuestra cultura está muy preparada para usarlos y otros que nos cuestan un poco más. Por ejemplo, la vista es algo que usamos mucho, ¿no? Casi todo nos lo venden por la mirada. Nos ofrecen... ¡Ay, que me levanta la mano! ¡Pobrecita! La manita, te la bajo. ¡Ay! Pobre. Entonces, estos 5 sentidos no los usamos todos igual. La vista, nuestro sistema está muy preparado para vendérnoslo todo y ofrecérnoslo todo a través de la vista, ¿no? O también a veces el oído, no tanto, pero también con el oído. Pero hay otros sentidos que realmente utilizamos bastante poco o que nos fijamos bastante poco cuando los usamos. Por ejemplo, el tacto. Sabemos que hay telas, por ejemplo, que nos son más agradables que otras, o caricias que nos gustan más que otras, pero en general somos una sociedad que se toca como poquito. Y ahora con todo este tema, pues nos tocamos mucho menos, nos tocamos con un palo así de lejos, ¿no? A 1,5 metros. Entonces, pues, una primera reflexión sobre esto es cuáles de estos sentidos para mí son más accesibles, son menos, lo puedo hacer mejor con ellos, me relaciono mejor, me relaciono peor. Y qué información me aporta cada uno, ¿vale? Eso sería una primera reflexión. Pero bueno, ya os imaginaréis que no os voy a hablar solo de eso, porque ya me conocéis de hace años y ya sabéis que no voy a contar solo eso. ¿Eso es todo o conocemos más sentidos? El sexto sentido que decía Juan Carlos. ¿Cuál es el sexto sentido? La intuición o algo así. Vale, la intuición lo podemos considerar un sexto sentido. En realidad, cuando hablamos del sexto sentido como la intuición es un proceso más cognitivo que sensorial, ¿no? Es una capacidad que tenemos de información que recibimos de manera inconsciente, en un momento dado, darle un sentido, o sea, hacer que cuadre en nuestra cabeza o que podamos utilizarla de alguna manera que nos da información que hasta ese momento no nos habíamos dado cuenta de que teníamos ahí, ¿no? Lo que llamamos perspicacia o algo así. Le llamamos sexto sentido, pero en realidad es un proceso cognitivo más que un sensorio, ¿no? ¿Qué más sentidos? ¿Habéis oído hablar del nuevo mapa de los sentidos humanos? No. No. En realidad, hace ya muchos años, lo que pasa que no es un conocimiento que esté como... Aunque ahora que os lo cuento yo, vais a poder encontrar más información, pero en realidad lo que se está viendo en la ciencia desde hace ya varios años y sobre todo pues en distintas vertientes de la ciencia, tiene que ver con que aparte de esos 5, ahora sí, Elena, ahora sí nos oyes, ¿no? ¿Nos oyes? No, pero ahora sí le sale el micro. A ver, bueno, en realidad lo que están viendo es que tenemos muchos más terminaciones y muchos más receptores sensitivos que estos 5 nada más. Y que incluso dentro de estos 5 hay mucha más información y hay una manera de definirlos mejor que la que teníamos hasta ahora. O sea, este sistema de los 5 sentidos se ha quedado obsoleto ya desde hace varios años. Lo que pasa es que todavía estamos investigando todas estas terminaciones y todos estos receptores sensitivos y estamos aprendiendo qué información nos dan y cuáles sí son receptores sensoriales y cuáles son como elaboración de otros sentidos, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo uno por uno, o sea, hay muchísimos, hay sitios que dicen que ya se han descubierto 30, que hay 50, que hay 15, que hay, ¿vale? Yo he elegido solo algunos que sí que sé ya y que está más que demostrado que hay terminación, o sea, que hay receptores sensoriales que tienen que ver con eso, ¿vale? Y que nos sirven para recibir información del medio o información interna, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo algunos, a ver cuáles os suenan, cuáles creéis que habéis usado alguna vez, cuáles dices tú, esto yo sí lo he sentido y otros que dices tú, pues yo como si no estuviera en casa. A ver. Venga. El olfato lo conocemos, ¿no? Este lo hemos dicho en los 5 primeros. Sí. Lo que pasa, que lo que hemos descubierto es que hay 2 tipos de olfato. Es decir, importa el sentido por el que llegan las moléculas estas volátiles que el olfato es capaz
de identificar. Y entonces tendríamos como dos olfatos o dos vías de recepción que funcionan de manera un poco independiente hasta cierto punto, ¿no? A veces funcionan juntas, pero a veces funcionan independientes. Tenemos por una parte el olfato ortonasal, que es la información que recibimos directamente por los orificios nasales. ¿Vale? Por ejemplo, cuando yo huelo un perfume, en este caso esta chica de la foto que está oliendo flores, o por ejemplo cuando hacen el café por la mañana en casa y viene la aromilla así, estás tú en la cama y viene ahí, te entra por las fosas nasales. En esos casos estamos usando ese olfato ortonasal, ¿vale? Pero hay un olfato que es mucho más importante, o no sé si más importante, pero sí muy, muy importante, que es el retronasal, que son las partículas de olor que recibimos procedentes de la boca, ¿vale? Todos habéis experimentado y todas habéis experimentado esa situación en la cual cuando estoy constipado o constipada y se me tapona la nariz, que pierdo el gusto, ¿no? En realidad a mi lengua no le pasa nada, pero yo no noto lo que estoy comiendo, la comida no me sabe a nada, ¿vale? Esto es lo que llamamos el olfato retronasal. Por ejemplo, el olfato retronasal, hay características muy importantes y tal. Esto se entrena muchísimo, por ejemplo, ¿a quién se os ocurre que entrena este olfato? Los catadores de vino. Efectivamente. Cualquier profesión que se dediquen a la cata de cualquier cosa, cata de vino, cata de aceite de oliva, cata de cualquier cosa, siempre gran parte es lo retronasal. Por eso hacen esos ruiditos raros, ¿no? Y lo juegan como en la parte de atrás de la garganta para que las moléculas se evaporen por la rinofaringe hacia arriba y las puedan detectar en el bulbo nasal, ¿no? Las puedan recibir en esa mucosa nasal. Por ejemplo, también esto es lo que hace que, por ejemplo, las comidas cuando están calientes me sepan más y las cosas frías, en cambio, tienen menos gusto retronasal, ¿no? Porque lo que hemos dicho, las moléculas se tienen que evaporar y subir hacia la parte de arriba de las mucosas nasales. Entonces, por eso hay gente que cuando come la comida, si no está al punto de calor que le gusta, dice, es que así no me gusta, no me sabe a nada. ¿No? Esto no está bien caliente, ¿no? No es solo por la textura en la boca o por la temperatura, es porque sabe menos cuando está menos caliente, ¿vale? Por lo retronasal. Entonces, esta es una manera de descubrir nuevos sentidos o de saber más de los sentidos. Tiene que ver con conocer más de los sentidos que ya conocíamos y poder de esa manera aprovecharnos mejor de ellos o disfrutar más de ellos, ¿no? Otro sentido, por ejemplo, importante es el sistema trigeminal, ¿vale? El sistema trigeminal no es un sentido aparte, sino que es un nervio que tenemos en la cara, tenéis ahí pintado, ¿no? Entonces tiene un ganglio que está delante de la oreja y de él salen 3 ramas. Y esas 3 ramas tienen terminaciones sensoriales de distinto tipo. Y entonces nos permite recoger información y hacer lo que llamamos una integración de la información. ¿Vale? Por ejemplo, ahí tengo 3 fotos de 3 cosas que utilizan mucho el sentido trigeminal para darnos información. Por ejemplo, la menta, muy claro, ¿no? Yo tomo algo de menta fuerte de esta y noto todo ese olor o todo ese frescor, lo noto hasta por la nariz, ¿no? Me afecta toda la mucosa de la zona, no solo de la boca, pero también los ojos es como que un poco de lágrimas, ¿no? Un poco de ardor. Me pasa lo mismo con el picante. Cuando tomamos picante o cuando pelamos cebolla, el efecto no es simplemente local. No es solamente que yo me meta el trozo de cebolla en la boca, sino que simplemente al estar pelándola se hace como una especie de conexión entre la nariz, el ojo, la boca, ¿no? Entonces hay como un montón de información y hay efecto en todas las zonas de ese nervio, ¿vale? Entonces esto es un ejemplo de integración de información procedente de sensores distintos que integran la información y de esa manera dan una experiencia diferente de sensorialidad, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Os suenan? ¿Los habéis experimentado? Pues ahora sí, ¿no? Más o menos es parecido a cosas que hemos experimentado todos y todas. Vale, vamos a ver más cosas. El del equilibrio. ¿Qué tal? Cuando hacemos yoga, por ejemplo. Este es el sentido, las terminaciones sensoriales que nos permiten mantenernos en la verticalidad. O sea, cuando dejamos de andar a 4 patas,
que bueno, que cuando llevamos con 4 patas también la necesitábamos, pero bueno, de otra manera, cuando dejamos de andar de 4 patas, el poder hacer este tipo de posturas, ¿no? En las que pierdo de alguna manera la misma posición, lo puedo hacer porque tengo estas terminaciones nerviosas y estos receptores sensoriales que me permiten saber cómo estoy dispuesta. ¿Esto cómo lo sabemos? Porque en el oído medio, o sea, el oído tenemos la parte de la audición, pero en el oído medio hay unos conductos que son como unos circulitos que están dispuestos en las 3 direcciones del espacio, ¿vale? Y dentro de esos conductos hay una especie de gelatina y unos cristalitos. Y entonces la posición que esos cristales tienen en las 3 direcciones del espacio manda información al cerebro de cómo estamos colocadas. Si yo me inclino, estos cristales se inclinan y mandan información para que mi cuerpo haga correcciones musculares y articulares para que al inclinarme yo no me vaya para el suelo, ¿no? Sino que distribuya rápidamente el peso, coloque mis articulaciones y entonces yo pueda escalar una montaña, bajar una escalera, bailar, hacer un montón de cosas en las que voy a estar cambiando permanentemente de movimiento o de forma, pero yo no me caigo, no me pierdo y no me hago 8 escaleras abajo, ¿vale? ¿Por qué os he puesto en la diapositiva un Bloody Mary? ¿A qué os suena Bloody Mary? Por lo picante o por, no sé, por... La típica bebida de la resaca. Sí, lo picantillo, ¿no? Que... El Bloody Mary está pensado para la resaca, porque ¿qué pasa en las resacas? Porque cuando bebemos nos mareamos. Porque esa gelatina o ese líquido sobre el que están los cristales, cuando nuestra sangre lleva un volumen de etanol alto, ese etanol entra en esa gelatina y le cambia la densidad. Y al cambiar la densidad, ¿qué pasa? Que los cristales se empiezan a mover y yo cuando he bebido un poquito de más estoy como... ¿Vale? Pero al día siguiente pasa el efecto contrario, yo duermo un poco y de repente ese alcohol empieza a ir, el alcohol de mi sangre va bajando y el alcohol que está en la gelatina va saliendo. Y entonces vuelvo a tener esa sensación de porque se vuelve a mover otra vez de manera distinta. Entonces las personas que beben mucho, ¿qué hacen cuando tienen resaca? Beben algo que tenga un poquito menos de alcohol que lo que bebieron el día antes, para hacer que esa salida del alcohol del oído medio hacia el exterior, no saben por qué es, pero saben que les hace sentirse mejor. O sea, no dicen, ay, voy a tomarme esto para que el oído medio no, pero saben que cuando toman algo que tiene un poquito de alcohol, esa sensación de mareo se hace más suave, no es tan brusca, entonces lo pueden tolerar mejor. Normalmente son bebidas que además llevan zumos de frutas, en este caso pues sería zumo de tomate, a veces la mimosa también que lleva zumo de naranja, para volver a dar vitaminas, minerales, equilibrio hidroelectrolítico y líquidos, ¿no? Y entonces eso es un poco los famosos cócteles del día después o de la resaca o los del domingo por la mañana que les llaman, tienen que ver con esta idea y con este sentido del equilibrio, que los receptores están en el oído medio, no en la parte de la audición, sino más internos y tienen que ver con esa posición de esos cristales. Algunas a lo mejor o algunos habéis tenido vértigo alguna vez. Los vértigos pueden ser por distintas cosas, pero una de las cosas que produce vértigo es una alteración de la densidad de esta gelatina o este líquido en el que están los cristales o una alteración de los propios cristales. Entonces todo el rato manda información como si yo me estuviera moviendo o como si el entorno se estuviera moviendo, y por eso yo veo las cosas como girar o siento como que yo no estoy estable cuando tengo vértigos, ¿vale? Puede haber otras causas de vértigo, pero esta es una de ellas. Entonces, este sentido del equilibrio, fijaros qué importante, que me permite esto de mantener la verticalidad, aunque yo me mueva y aunque el suelo se vuelva irregular. Cuando yo voy a andar por el monte, ¿no? Puedo subir piedras, tal, mis piernas se van moviendo y yo no me caigo, aunque me tambalee un poco, porque los cristales mandan información rápidamente y entonces mi cuerpo se organiza para no irme rodando, como si dijéramos, ¿no? No perder el equilibrio. Lo mismo pues cuando hago yoga o cuando hago cualquier tipo de deporte, ¿vale? La propiocepción, ¿esto suena? Para nada. Nada. Todo lo que acabe en cepción es como de sentir, ¿vale? Y propio, pues propio. O sea, me siento a mí misma. En este caso, esta información lo que me da es información de cómo está colocado mi cuerpo, ¿vale? Está muy relacionado con ese sentido del equilibrio, pero aquí los sensores
están situados en los músculos, en las articulaciones, en todo el sistema esquelético, ¿vale? Entonces, esta información, junto con la del equilibrio, llega al cerebro y ahí se procesa el cómo estoy situada en cada momento, cómo está cada parte de mi cuerpo y cómo está y qué tengo que hacer si quiero realizar un movimiento, lo que sea, de dónde parto y a dónde tengo que llegar. Y entonces, pues va mandando la información según esa información que recibe de mi cuerpo, ¿vale? Entonces, en este caso, la propiocepción es una información que se recoge de mi sistema esquelético, de distintos sensores que tengo en el sistema esquelético y que la función que tiene es esa de decir cómo estoy colocada. Igual que el del equilibrio, cuando bebemos o consumimos sustancias se altera bastante la percepción de este sentido. Y esto es lo que explora la policía, ¿no? Que te dice, a ver, póngase así, cierre los ojos, tóquese la nariz, ¿dónde la tiene, no? Y entonces la persona que ha bebido y no tiene una buena propiocepción en ese momento, o sea, no se entera muy bien cómo está su cuerpo, empieza a hacer. Y dice el policía, vale, venga, déjelo, ¿no? O cuando a veces tenemos vértigos, esas cosas, pues una de las cosas que nos tienen que explorar es esto, y entonces nos piden que hagamos ese tipo de ejercicios, ¿no? Por ejemplo, pues o que cerremos los ojos y hagamos así, o que juntemos las manos delante, ¿no? ¿Por qué? Porque al cerrar los ojos perdemos la información que la vista manda. Y entonces, ¿qué información nos queda? La que manda nuestro sistema esquelético de cómo está colocado. Y entonces, si yo quiero saber si el vértigo o el problema de temblores muscular o lo que sea es porque el oído está mal o porque la propiocepción está mal, pues entonces hago este tipo de ejercicios para ver si la persona es capaz de identificar cómo tiene el cuerpo colocado y dónde tiene una parte y cómo llegar hasta ella sin la ayuda de la vista. ¿Vale? Fijaros que estos sentidos son muy importantes, porque sin ellos yo no sabría dónde está cada parte de mi cuerpo en cada momento. Tendría que estar todo el rato mirándome para saber cómo estoy, si tengo una pierna doblada, si tengo el pie puesto de una manera no recta al pisar, ¿no? Entonces, la cantidad de lesiones que podría tener es muy grande. No sé si habéis leído alguna vez alguna historia de Oliver Sacks, que es un neurólogo americano que falleció hace poquito, hace un par de años, que escribía muchos libros sobre casos neurológicos así pues un poco curiosos, ¿no? En una de sus historias, en un libro muy famoso de él que se llama El hombre que confundió su mujer con un sombrero, cuenta un caso que él tuvo de una mujer que había perdido la propiocepción. No sabían por qué, pero todos sus sensores de esos de movimiento, o sea, de dónde estaba la persona, de cómo era su distribución osteomuscular, se le habían dañado. Y entonces esa mujer no podía moverse, estaba permanentemente en la cama porque era incapaz de saber de dónde partía su cuerpo para realizar un movimiento. Y entonces, aunque no tenía ningún problema en las neuronas motoras, no tenía ningún problema en el músculo, no se podía mover porque el cerebro no era capaz de mandar la instrucción de cómo realizar ese movimiento. ¿Vale? O sea, para que os deis cuenta la importancia de estas cosas. Cuando no tenemos un buen conocimiento de cómo estamos situados o situadas, o cuando no estamos muy atentos a la información que nos manda este sistema, es muy frecuente que nos hagamos lesiones. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con el ordenador y estamos en posiciones o doblados, con la columna doblada, o a lo mejor sentados en una silla en la que tenemos la espalda torcida, o que tenemos tal, y luego nos levantamos y decimos, ¡ay, cómo me duele!, ¿no? A veces al moverme. Tomo conciencia y digo, ostras, ahora me duele, ¿no? Pero de primeras no me he dado cuenta. Cuanto más yo soy capaz de tomar conciencia desde el principio de la propiocepción, es decir, de cómo está situado mi aparato locomotor, menos lesiones y más posibilidad de cuidarlo. Por eso, técnicas como el yoga, tai chi, etcétera, que lo que hacen precisamente es ganar mucha conciencia de esta información que manda este sistema sensorial, consiguen que las personas mejoren mucho su postura, los dolores, los problemas musculares, el manejo del propio cuerpo, ¿vale? Junto a esto de la propiocepción hay otro sistema sensorial que es, bueno, son las fotos de la propiocepción, ¿no? O sea, dependiendo de cómo yo sé que está mi cuerpo, pues puedo realizar todas estas actividades. Puedo cuidar mi aparato locomotor con estas imágenes que tengo aquí abajo a la izquierda, ¿no? O puedo bailar, o puedo bajar escaleras, etcétera, porque el sistema me está diciendo cómo estoy colocado en cada momento y cuál tiene que ser el siguiente paso para poder llegar a donde quiero ir. Que eso, por ejemplo, sería el sentido de la kinestesia, que es complementario a la propiocepción. Son también receptores sensoriales. Aquí sí que hay algo de duda,
de si son los mismos receptores o tenemos distintos tipos de receptores, pero sí sabemos que si son los mismos mandan los dos tipos de información y si no, pues son dos tipos de receptores. Unos mandan información de cómo está en reposo, o sea, cómo estoy colocado en cada momento, y otro manda información de cómo estoy realizando el movimiento, que ese sería el sentido de la kinestesia, ¿no? O sea, cómo hago el movimiento. Si lo estoy haciendo bien siguiendo el mapa que me está mandando el cerebro y que me está orientando el cuerpo, o estoy haciendo movimientos incorrectos, ¿vale? Estos sentidos a veces fallan en personas que tienen algunas enfermedades neurológicas y cuando van a realizar el movimiento es como si no tuvieran bien esta información y lo realizan incorrectamente. Entonces quieren ir a coger algo y es como que la mano se les desvía y no llegan a donde quieren ir, por ejemplo. ¿Vale? Bueno. ¿Por ahora bien? Sí, muy bien. Muy bien. ¿Los conocíamos? ¿Sabíais que estaban ahí dentro? Pues ahora más info todavía. Vale. Esto no es la única información que recibimos de nuestro propio cuerpo, no es la única información que recibimos a la hora de saber cómo estamos o cómo nos podemos cuidar o la información que el cuerpo nos manda para saber si todo va bien. Por ejemplo, hay otro sistema, que es lo que llamamos la interocepción. Así como la propiocepción y la kinesepción tiene que ver con el aparato locomotor en reposo o en movimiento, la interocepción tiene que ver con lo que hay dentro de mí, cómo está mi sistema interno, ¿vale? Y organiza cosas tan importantes como la sed, ¿no? Tengo receptores que me dicen cuando tengo sed, receptores sensoriales que me dicen necesitas beber, bien porque se están concentrando las sales dentro de mi cuerpo, bien porque estoy teniendo receptores también para la deshidratación, por ejemplo. También hay receptores para el hambre, ¿no? Que me dicen, cuidado, por ejemplo, receptores que cuando baja la glucosa o cuando no tengo suficiente de algún nutriente importante puede avisar, ¿no? Y decir, hace falta esto, ¿vale? Y también tengo receptores, por supuesto, para cuando tengo ganas de orinar o de defecar, ¿sí? Esos receptores, aunque no los hayamos considerado hasta ahora como un sentido, en realidad lo son, porque nos están mandando información sensorial que nos está diciendo cómo está nuestro sistema interno. Pero hay algún tipo de recepción sensorial que todavía no conocemos bien y que se está estudiando, que tiene que ver, por ejemplo, cuando yo sé que algo no va bien, ¿no? La gente a veces antes de enfermar te dice, yo me notaba rara, había algo que no funcionaba bien, ¿no? Había algo que estaba diferente. O que te dicen, pues no sé, me dolía algo, pero era como una cosa así como que no era como dolor tampoco, pero tal, y fui al médico y tenía no sé qué, ¿no? Ese tipo de recepciones que a veces tenemos, que no lo sabemos explicar bien y que la ciencia todavía no lo explica bien, también tienen que ver con receptores sensoriales que todavía no sabemos bien cómo funcionan, pero que están en el organismo y que forman parte de esta interocepción. O, por ejemplo, los receptores que detectan el movimiento, por ejemplo, en las paredes del útero, cuando las mujeres están embarazadas, ¿no? Esas sensaciones que tenemos cuando el útero empieza a distenderse o cuando la criatura que está dentro se mueve, ¿no? Y recibimos esos movimientos y muchas veces las embarazadas te dicen cosas de está raro, no se mueve como siempre o es que he notado algo diferente o es que esto no lo notaba antes, ¿vale? O también dolores o sensaciones que no son tanto dolor, porque para eso veremos luego que hay otros receptores, pero sí sensaciones que tú dices, es que noto algo que no es exactamente normal, ¿no? O sea, noto los pechos o la tripa o yo qué sé, o la vejiga o lo que sea, noto algo, aunque no es exactamente, o sea, no es un dolor tampoco, pero hay algo que no está bien, ¿no? Es diferente, ¿vale? Eso es la interocepción. Esto es lo más parecido a lo del sexto sentido que decíamos antes, porque el sexto sentido es como que hay sensaciones internas que nos avisan de cosas, ¿no? Que no sabemos explicar, pero sí que hay receptores para ello, ¿no? Receptores que nos avisan de si tenemos una taquicardia, receptores que nos avisan de si hay cambios dentro de nuestro organismo, ¿no? De frecuencia respiratoria, de muchas cosas. Entonces, esto es otro sentido que tenemos, ¿vale? Tengo más, ¿eh? La termocepción. ¿Este qué? ¿Lo conocéis o no? No lo conocéis, pero sí lo habéis experimentado, ¿no?
La termocepción son receptores que tenemos a nivel de piel y también internos que nos avisan de los cambios de temperatura externos y internos, ¿no? Tenemos unos específicos para calor y otros específicos para frío. La termocepción es lo que va a hacer que ese señor que está sujetando una cerilla la suelte en 0, porque como veis va a llegar a los dedos y antes de quemarse, ¿qué hacemos? Soltarla, porque los receptores de calor nos avisan de que el calor está subiendo excesivamente y que se nos va a dañar la piel. La termocepción también nos avisa cuando nos hemos abrigado mucho o cuando entramos en un espacio que está muy caldeado. O los receptores termoceptivos internos también nos dicen cuando sospechamos que tenemos fiebre, por ejemplo, ¿no? La termocepción muchas veces no tomamos conciencia de ella hasta que la temperatura externa o interna nos empieza a molestar, ¿no? La termocepción actúa de una manera un poco inconsciente en situaciones como intermedias, ¿no? Y entonces pues yo más o menos no noto tanto esos cambios de temperatura hasta determinados momentos. Por ejemplo, en las mujeres muchas veces durante el climaterio, los famosos sofocos que luego van seguidos de escalofríos, etcétera, tienen que ver como con una especie de desajuste de esta termocepción, ¿no? Y que los receptores se vuelvan demasiado sensibles a los cambios de temperatura, tanto internas como externas, ¿no? También puede pasar, tenemos compañeros o compañeras de trabajo a veces con los que compartimos espacios de oficinas, etcétera, o gente en la casa con la que convivimos, que nos dicen, tienes el termostato desajustado, ¿no? Porque cuando los demás no tienen frío, yo tengo mucho frío, o cuando los demás no tienen calor, yo tengo mucho calor, o yo estoy todo el día abriendo las ventanas y los otros cerrándolas, o yo estoy todo el rato subiendo el termostato a la calefacción y los otros bajándola, ¿no? Entonces, pues, eso nos da idea de cómo los distintos receptores funcionan, ¿no? Y lo mismo nos pasa, por ejemplo, hay también receptores para las temperaturas en la boca, ¿no? Por eso las comidas a veces también que tengan una temperatura u otra nos resulta más o menos agradable. Y también hay en todo el cuerpo. Entonces hay cosas, por ejemplo, que nos dan sensación agradable la temperatura y hay veces que es desagradable. También es verdad que esto funciona en cierta medida, por ejemplo, cuando tocamos una superficie, por ejemplo, dependiendo de qué esté hecha, la sensación es como combinada, ¿no? Del receptor, de la temperatura, el tacto y alguna otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el metal nos suele parecer que está más frío, aunque esté a la misma temperatura, por ejemplo, que un plástico, ¿no? O al revés, hay cosas que nos dan una sensación de más calor y que tenemos más cuidado al tocarlas y en cambio hay otras cosas que siempre por conocimiento pensamos que no van a estar y hasta que no nos quemamos a veces no nos damos cuenta de que estamos tocando algo que está muy caliente, ¿no? O sea que, como veis, la información de los sentidos puede funcionar combinada, ¿no? En este caso de los receptores de temperatura, hay un momento en que el receptor llega como si dijéramos a su máximo y entonces la sensación cambia a otro tipo de receptores, que ya serían como un poco, estos sí que sabemos que los tenemos, que es lo que llamamos la nocicepción, ¿no? Que es el dolor. El dolor son también receptores que tenemos en distintas partes del cuerpo, algunos internos, algunos articulares y algunos sobre la piel, y nos avisan de que hay algo que no está bien, que no está funcionando bien, ¿no? Son una señal de alarma, ¿vale? Aquí hemos puesto un poquito de ejemplos de distintos tipos. Fijaros que estos nociceptores tienen distintas funciones, pero sobre todo es dar esa señal como de alarma, ¿no? Que también nos pasa con algunos sabores, ¿no? Por ejemplo, el sabor amargo es un sabor que a mucha gente le desagrada o que le cuesta un poco, o que tienes como que acostumbrarte a tomarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas cosas del reino vegetal que saben amargos son venenosas o tóxicas, entonces estamos como de alguna manera programadas para que lo amargo pues nos repela de alguna manera y de esa forma pues no lo intentemos ingerir o lo escupamos cuando descubrimos algo amargo, como si dijéramos, ¿no? Lo mismo pasa con algunas terminaciones, con algunas cosas relacionadas con las cosas de dolor, ¿no? A veces hay cosas que no van a hacernos tanto dolor, pero como en otros momentos o nuestros receptores están preparados para que eso duela, pues intentamos evitarlo, como si dijéramos, ¿no? Y lo tocamos, pero como con mucho cuidadito, ¿no? Entonces, estos receptores son receptores de alarma, es decir, cosas que nos avisan de cuándo nos podemos hacer daño o cuándo podemos dañar el cuerpo, muchas veces de maneras irreversibles, o cuando algo no está funcionando como debe, en el caso de los receptores de las vísceras, por ejemplo, o de las articulaciones. Imaginaos que no tuviéramos este tipo de receptores, ¿qué creéis que pasaría? Pues que no sabríamos cuando estamos enfermos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, si nos faltaran los termoceptores o los nociceptores, tendríamos fiebre y no seríamos conscientes de ello, ¿no? O nos quemaríamos. Esto le pasa a algunas personas que tienen los receptores de del calor sobre la piel
mal regulados, como si dijéramos, y entonces tocan cosas, pues se queman, quitan una olla al fuego, lo que sea, y luego se dan cuenta de que se han quemado la piel, porque no tienen el receptor funcionando, ¿no? O comen comida demasiado caliente, incluso se preparan la comida muy caliente porque no notan que está tan caliente y luego se queman la boca y tienen heridas en la boca frecuentemente, ¿no? Fijaros que esto hay algunas enfermedades que pasan, ¿no? Hay enfermedades que la persona es como, pues eso, que no funcionan estos receptores, no funcionan los nociceptores, y entonces sí que sabemos que estas personas sufren muchísimos accidentes porque, claro, no tienen esos avisos y entonces acaban teniendo muchísimas heridas, amputaciones, infecciones, muchísimos problemas, acaban perdiendo pues dedos, teniendo heridas bastante importantes, no son conscientes de cuando tienen infecciones en las zonas, por ejemplo, en los dientes, ¿no? Fijaros que es una de las primeras cosas que nos avisa de que pasa algo en la dentadura, ¿no? El dolor de dientes es un aviso súper fundamental de que ahí está pasando algo en la boca, ¿no? Estas personas muchas veces pierden piezas dentales porque no son conscientes de que tienen ese dolor. Entonces imaginaros qué importante, ¿no? Que el dolor que nos fastidia, pero si no lo tuviéramos, pues la esperanza de vida de estas personas que tienen este tipo de enfermedades es mucho menor, porque realmente no atienden a los primeros avisos, como si dijéramos, ¿no? Y es algo que nos pasa también con la edad a veces. Igual que si tenéis personas mayores a cargo, sabéis que les cuesta más identificar, por ejemplo, la sed, ¿no? Que te dicen siempre cuando estás cuidando a gente mayor, tú dale de beber aunque no te pida porque no se dan cuenta de que se están deshidratando, ¿no? Pasa también a veces con los niños, que no te piden y se deshidratan, entonces tienes como que de alguna manera obligarles un poquito a beber, ¿no? Porque es como que el sensor no funciona tan bien. Pues pasa lo mismo a veces con las terminaciones de dolor o con la información procedente del interior del organismo. Esto tiene que ver con que muchas veces no somos muy sensibles a esto, o sea, no le hacemos mucho caso a la información del cuerpo. Y entonces, como no le hacemos mucho caso, el cuerpo acaba dejando de mandar la información. O la manda de una manera que dice, bueno, dile algo, pero vamos, que no le va a hacer ni caso, ¿sabes? Yo qué sé, esto a veces pasa y la gente que te dice, no, si yo nunca tengo sed, yo es que no bebo porque nunca tengo sed. Y entonces yo siempre les hago un reto, que es decirle, vale, vamos a hacer un plan, que es que te vas a poner una alarma en el móvil y te vas a beber 5 vasos de agua al día durante pues una semana o 10 días o lo que sea, ¿no? Y si al final de eso, aunque no suene la alarma, tú no tienes sed a lo largo del día, pues vale, no bebas. Y todo el mundo viene y me dice, no, sí, ya siento sed, ya me lo pide el cuerpo. Porque es como que si me ha pedido agua y yo no se la he dado, el sistema deja de avisar, como si dijéramos, ¿vale? Es como el típico pitidito de la nevera de te has dejado la puerta abierta, pero que si no respondes en no sé cuánto rato, pues para, porque dice, ya no va a venir nadie, pues para qué estoy sonando, ¿no? Pues esto es lo mismo con la sed. Entonces a veces cuando le empiezas a dar agua al cuerpo y empiezas a darle agua de manera regular, vuelve a activar el mecanismo y a decirte, oye, que ahora me apetece agua de esa que me estás dando otra vez y que me va bien, ¿sabes? Lo mismo con ir a orinar o lo mismo con el hambre, ¿no? Hay gente que te dice, no, es que no como nada en toda la mañana porque no tengo hambre. Es como, claro, que tu cuerpo se ha acostumbrado a que no respondes a la sensación de hambre y lo que hace es fabricar cuerpos cetónicos que te quitan esa sensación de hambre. Entonces, a veces no es que no tengamos la información, es que como no le hemos hecho caso, pues o no recibimos la alarma que nos está dando el sentido o no le prestamos mucha atención. Hay otro sentido, ya el último, nos mareo más, que a mí me parece muy interesante, que es la cronocepción, que es el sentido interno del paso del tiempo, ¿vale? Este lo hemos experimentado todos y todas, ¿no? A veces cuando tenemos muchas cosas que hacer parece que el día, o sea, que no nos da tiempo a nada. Y vamos como súper angustiadas y todo el rato con la sensación de que no llegamos y de que no llegamos y tal. Y en cambio otras veces cuando estás en casa y no tienes así muchas cosas que hacer, estás ahí que los días te parecen como chicle y dices tú, joder, macho, no pasa el reloj, ¿sabes? Qué aburrimiento, ya no sé qué hacer con la vida, he visto una peli, me he limado las uñas, me he duchado, he hecho no sé qué y ya no sé qué más hacer aquí encerrada. ¿Vale? Entonces ahora con la cuarentena lo hemos experimentado bastante y lo elástico que es, ¿no? Entonces, la cronocepción tiene que ver con una percepción que no sabemos bien cuáles son los sensores que utiliza. Entendemos que son sensores relacionados con la luz, por lo tanto será información procedente probablemente de los ojos de alguna manera y de alguna otra parte del cuerpo. Y es que tiene que ver con los ritmos circadianos también, ¿no? Esto lo habréis oído o os lo habrán contado en más sitios, ¿no? Que estamos viendo que los cuerpos tienden a organizarse en ritmos de 24 horas, 24 y un poquito de hecho, ¿no? Que es como el periodo más o menos tal. Y a veces las medicaciones o las cosas, dándolas en distintos momentos del día, pues funcionan mejor. Y esto tiene que ver con todo esto, ¿no? Con nuestro propio reloj interno, vamos a decir. A veces nos damos cuenta de que tenemos este reloj como un poco desajustado, ¿no?
También tiene que ver con el procesamiento que hacemos de la información que nos llega de este tipo de información, ¿no? De la información sensorial relacionada con el tiempo. Hay gente que cree que en 24 horas caben actividades para 48 y hay gente que, pues yo qué sé, que no le da la vida para nada y te dice, hoy estoy liadísima y tiene una cosa que hacer, ¿no? O, no, es que ya si eso y eso, pues lo intentamos otro día porque ahora ya se me viene el tiempo encima y tengo que preparar la cena y no sé qué, es como que todo necesitan como mucho rato, ¿no? Y la sensación es como de el tiempo como se alargara o se consumiera muy rápido, ¿no? Y esto puede ir cambiando en distintos momentos de nuestra existencia dependiendo de lo que pase alrededor o de lo que me pase a mí internamente también y de cómo recibo esta información. Pero sí sabemos que incluso personas que se las aísla porque han estado encerrados en cárceles, en zonas de castigo, por situaciones de enfermedad, por lo que sea, aunque tú las aísles sensorialmente, es decir, sin luz, sin nada, su ritmo de día se va ajustando a esas 24, 25 horas más o menos. Hacen ciclos corporales cada ese tiempo. O sea que sí que tenemos ahí como una especie de regulación interna que tiene que ver con ese ritmo circadiano y que nos marca de alguna manera nuestra percepción del tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué os parecen todos estos sentidos? Muchos sentidos. Muchos sentidos. ¿Los notáis todos? Que los tenéis todos, ¿eh? Vale. ¿Qué necesito para conectar mejor con estos sentidos? Porque evidentemente cuanto más conectada esté con los sentidos, mejor voy a funcionar y mejor me voy a sentir realmente y mejor voy a recibir la información del entorno y mi propia información, que es también como muy importante, ¿no? Entonces, para poder conectar con estos sentidos y comprobar que lo que yo os digo, que están ahí, que funcionan y tal, es verdad, pues tenéis, por ejemplo, cosas que se pueden hacer como estas que yo os pongo aquí, ¿no? Por ejemplo, primero, pues saber que existen, porque si no, ¿cómo voy a prestar atención a algo que no sé ni que está ahí? Eso es difícil, ¿no? Pues una primera cosa es informarme de estos nuevos sentidos, leer un poquito o ver algunos vídeos que hay en YouTube sobre ellos y saber si yo lo noto o no lo noto. Dices tú, es verdad, esto no sabía yo por qué pasaba, pero ahora lo entiendo, ¿no? Luego una cosa que es muy divertida, que es tratar de hacer que nuestras experiencias sean lo que llamamos multisensoriales, ¿no? Es decir, que intentemos utilizar más de un sentido cuando estamos haciendo las cosas. Que tendemos a hacer eso que yo os decía antes de utilizar pues solo la vista o solo el oído, lo que sea, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo voy a comer, yo puedo intentar utilizar la vista, el olfato ortonasal, el olfato retronasal, el gusto, las texturas, el tacto. Puedo crear un ambiente para esta situación de comer, ¿no? En la que haya muchos sentidos implicados, ¿no? Sentarme cómodamente. No es lo mismo, evidentemente, comer, por ejemplo, en un sillón con la tripa así arrugada y tal, que la comida está entrando, pero la propiocepción que estoy recibiendo es muy incómoda, a estar sentada en una silla en la que estoy muy cómoda, en la que siento pues que el tubo digestivo está bien estirado y la comida va a entrar cómodamente, etcétera, ¿no? Entonces, intentar que las cosas cuando las hacemos, a lo mejor no podemos todas las cosas que hacemos a lo largo del día, pero que algunas tengan ese corte multisensorial, ¿no? Intentar utilizar más de un sentido a la vez, mezclar la información que llega e intentar potenciar las experiencias sintiendo con distintos sensores, ¿no? Luego, por supuesto, crear nuevos mapas de la realidad, es decir, empezar a recoger información de la realidad que me rodea con todos estos sentidos. Por ejemplo, el último que hablábamos, el de la cronocepción. Yo puedo intentar recibir o tomar información sobre qué días el tiempo pasa volando, qué estoy haciendo esos días que me pasa el tiempo volando, ¿no? ¿Qué me pasa cuando yo tengo esa percepción de que no me llega la vida para nada, de que se me ha ido el tiempo en un plis, ¿no? ¿Y qué me pasa en cambio cuando todo se hace como largo, pesado, no acabo, el día parece que entra en una zona estática muerta, que nos pasan los minutos, que miro el reloj y han pasado 10 minutos y digo, madre mía, lo que me queda estar aquí, ¿no? Y eso me da una información de cómo está funcionando mi cronocepción y qué cosas del entorno a mí me estimulan y cuáles no, y cuáles puedo intentar hacer más o cuáles puedo intentar hacer menos, ¿no? Hombre, hay cosas que no puedo dejar de hacerlas, trabajar, pues tengo que ir. Pero a lo mejor si me fijo, puede ver que haya días que por cómo me he organizado, por el tipo de tareas que se han hecho, por el horario, por mi actitud, por lo que sea, mi cronocepción funciona mejor y se adapta mejor al tiempo en el que estoy en el trabajo, por ejemplo. O la propiocepción que estábamos hablando antes, ¿no? Muchas de las lesiones, muchos de los dolores osteomusculares que tenemos tienen que ver con que estamos normalmente muy poco atentas a las posturas que tenemos en los espacios donde estamos.
en casa, en el sillón, en la cama, mientras cocino, en el coche, en el trabajo, no sé qué. Entonces, claro, la mitad del día me paso en posiciones que en realidad, si prestara atención, me daría cuenta de que me duele, de que me molesta o de que no estoy bien. ¿Vale? Entonces, esta sería una posible opción. Empezar a recoger la información del entorno con todos los sentidos e integrar toda esa información. Buscar nuevo vocabulario para utilizar y poder describir lo que estoy recibiendo de todos estos sentidos. Y intentar pensar menos y sentir más. Y bueno, por supuesto, tiempo y paciencia para experimentar con todo esto, ¿no? Esta idea de pensar menos y sentir más es importante, porque si os dais cuenta, mucha de la información, hasta que no la hemos pasado por el pensamiento, no la recibimos. O sea, no estamos pendientes de la sensación, sino de la elaboración que hemos hecho luego de ella, ¿no? Cuando yo hago todo esto, pasan cosas. Primero, que cuanto más estoy conectada con mis sentidos, mi calidad de vida es mayor, porque soy mucho más consciente de mis sensaciones internas, de lo que hay en el entorno y de cómo lo puedo aprovechar en mi beneficio. Me conozco mejor y sé mejor dónde quiero poner los límites, qué quiero hacer y qué no quiero hacer. Es más fácil que desarrolle mis potenciales porque tendré más información sobre lo que se me da bien, lo que se me da mal, lo que me gusta, lo que me disgusta, lo que hace que la vida me sea más cómoda, lo que hace que la vida me sea más incómoda. Podré transmitirlo a las otras personas, seré más asertiva. Cuando algo no me guste lo podré explicar sin problema, me sentiré cómoda haciéndolo porque si mis sentidos no me dan información agradable, pues yo no tengo aquí nada que hacer, ¿no? Y obtendré, por tanto, más placer de la vida y más salud. Pero además habrá beneficio alrededor, porque comprenderé mejor el mundo y las personas que me rodean, podré desarrollar mejor la empatía y habrá más inclusión de la diversidad y podremos poner más atención a la diversidad. Por ejemplo, en unas cosas que se están experimentando en algunos sistemas educativos, que son lo que llaman aulas multisensoriales. Muchos niños, niñas, adolescentes que están diagnosticados de trastornos del espectro autista, de trastornos de déficit de atención, de una serie de cosas, son personas que o bien porque tienen esos trastornos o aunque no los tengan, tienen dificultades para el tipo de aprendizaje que hacemos hoy en día en las escuelas, pues muy centrado en lo visual, en la lectoescritura, ¿no? Como muchas horas de estar sentados. Sus sentidos y su capacidad de integrar la información no funciona de esa manera. Entonces, lo que se ha visto es que cuando les ofrecemos aprendizaje desde otros sentidos, o bien porque mezclamos lo auditivo, mezclamos otros tipos de informaciones visuales como los colores, las texturas, etcétera, porque trabajamos el tacto, porque hacemos informaciones de que se puedan mover, por ejemplo, por la kinecinética, ¿no? La propiocepción, etcétera, que empiezan a aprender más y funciona mejor. Y esto pasa también con personas que han tenido ictus, o con personas que están empezando a tener trastornos del sistema nervioso, por ejemplo, en el inicio de las demencias, o también, por ejemplo, personas adultas que están intentando aprender nuevas cosas, pues a veces este sistema de ponerte ahí y aprendértelo a cascoporro, pues ya no puede ser, o no ha funcionado nunca. Y en cambio, con estas formaciones multisensoriales funciona muy bien el aprendizaje. Entonces, fijaros esto qué importante, ¿no? Aulas multisensoriales o sitios de terapia multisensorial que estamos viendo unos resultados súper espectaculares. Las personas responden muy bien y conseguimos muchos mejores resultados. Entonces, el poder utilizar todos nuestros sentidos nos permite eso que estábamos diciendo, o sea, integrar mejor la diversidad, aceptar que cada persona va a tener una forma de aprender y unas vías, y de esa manera poder ayudar mejor a todo el mundo, ¿no? Y entendernos mejor a nosotras, porque a lo mejor yo decía, no, es que a mí esto no se me da bien, y resulta que explicado de otra manera, utilizando otros sentidos y otras formas, resulta que descubro que sí que se me daba bien y que sí que me gustaba, ¿vale? Entonces, bueno, una mujer de la que más ha estudiado todo esto es Marta Tafalla. Si encontráis por ahí alguna entrevista de ella o alguna cosa, seguro que os hace bien leerla. Y una de las frases que ella dice es que dice que después de siglos queriendo ser ángeles, o sea, como estar solo en la espiritual o en la mente, hemos aceptado ser humanos, hemos aceptado nuestros cuerpos y estamos aprendiendo a gozar de nuestra sensorialidad. Y eso es un poco lo que yo os quería invitar hoy, ¿no? Que empezarais a notar todos estos sentidos, a recibir información de todos estos sentidos. Ahora estamos muy encerrados y entonces pues a lo mejor sentidos que antes nos valían, como la vista para ir a ver cosas, al teatro, al cine, no sé qué, pues ahora no los podemos usar tanto, pero
podemos utilizar muchas otras cosas dentro de casa que sí que nos pueden, o en el entorno cercano, que sí que nos pueden dar información, ayudarnos a comprendernos mejor, a llevar esta situación mejor y a estar más placenteros y placenteras y más saludables. Bueno, pues aquí con el poltergeist de Puri acabamos. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Si hacemos más charlas, pues puedo ir hablando más de algún sentido que os interese más o viendo como más ejercicios, más cosas que podemos hacer para aprovecharlos y viendo, pues podemos ver también cómo son estas cosas multisensoriales para que veáis qué cosas se pueden utilizar. Y a veces, incluso para lo que se está viendo, por ejemplo, es que incluso después de lesiones, la recuperación con esto de la multisensorialidad es mucho más rápida. Por ejemplo, después de lumbagos, de lumbalgias, de no sé qué, el entrenamiento en propiocepción, por ejemplo, para que las posturas que cogemos después de esto sean mejores, hace que las sesiones de fisioterapia y muchas cosas mejoren muchísimo más, ¿no? Entonces, con esta información nos podemos manejar mucho mejor en muchas cosas que nos estén pasando. Genial. No te oí al principio, o sea, me he tirado de la mitad porque no había forma de llegar. Ya, es un poco difícil. Les estaba diciendo que para la próxima vez voy a mandar un tutorial también que tenemos hecho con foticos de cómo tenemos que permitir las cosas y conectar, porque Elena también, la pobre, está intentando y no ha podido. Entonces, pues vamos a mandar el tutorial si hacemos más charlas por esta vía. Porque a nosotras esta vía nos va muy bien porque hacemos por aquí las clases y como tenemos el canal o sea, nosotras pagamos para tenerlo y que poder usarlo todo el tiempo que quieras, porque si no el Zoom pues lo puedes utilizar ahí libre, pero a los 40 minutos te cierra la sesión, entonces nos quedaría la charla un pelín cortica, pero nosotras desde la asociación no nos importa cederlo para las charlas y esto ahora aquí yo lo puedo usar sin problema cuando no lo estamos usando para otra cosa, entonces podemos hacer las charlas por esta vía, pero os voy a mandar un tutorial para que todo el mundo que se quiera conectar lo pueda hacer fácilmente, porque aunque es relativamente intuitivo, si uno no está acostumbrado a manejarse en estos medios, pues se puede hacer un poco cuesta arriba. Bueno, no ha sido difícil porque yo el Zoom sí, pero lo que es oírte, no sé por qué, el micro no me... Entonces yo te veía, os veía, venía de camino de mar, pues salía y digo, bueno, cuando llegue a casa veré a ver lo que hago. Pero bueno, que bien, que me ha gustado, que muy bien, que creo que nos Bueno, de puede todas servir. maneras la hemos grabado, así que la colgarán ahí en la asociación y la podréis ver con las diapos y así un poco ir y venir para que sea un poco más dinámico, que no sea solo una diapo ahí puesta y escuchando, pero bueno. Bueno, es una cosa introductoria, ¿no? Era para presentaros un poco estos sentidos. Luego se puede trabajar con ellos de maneras muy interesantes, que ya lo iremos viendo si hay más charlas. Pero bueno, para que los conocierais y pudierais empezar a pensar en ellos, a ver cómo los usamos, a intentar, por ejemplo, un diario de sensaciones, ¿no? Que es como ir apuntando sensaciones que me suene que tienen que ver con estos sentidos que hemos hablado, por ejemplo. Yo qué sé, pues si aprendo un ejercicio nuevo, pues decir, pues he notado la diferencia cuando no lo sé hacer bien a cuando ya manejo. Por ejemplo, la gente cuando empieza a andar en bici, ¿no? Se nota muy bien el sentido del equilibrio, porque de primeras cuando empiezo me manejo muy mal y noto que estoy recibiendo mucha información de este sentido contradictorio que me cuesta, y luego cuando gano habilidad me doy cuenta de que bien se maneja ese sentido, ¿no? Una vez que ya he ganado la habilidad y cómo me ayuda a avanzar muy rápido, por ejemplo. Y cosas así. Bueno, pues nada, voy a parar de grabar. Gracias por escucharme.